Hola a todos. Desde el ciclo de conferencias internacionales Sinergias Positivas sobre altas capacidades y superdotación en época de crisis COVID-19, con la temática Emociones y entorno familiar, escolar y social de las personas con altas capacidades y superdotación, hoy tengo el placer de presentarles a Raquel Pardo de Santayana Sang, maestra, pedagoga, doctora en Ciencias de la Educación, especializada en doble excepcionalidad y gestión emocional. Estancias de formación estuvo investigando con Caroline Yechung en Canadá y Colinda Silverman en Estados Unidos. Facilitadora acreditada por la Universidad de Melbourne del programa Tuning. Inchuk-Kit, actualmente directora del programa ALCE del Gobierno de España en Australia, pues nos imparte su conferencia desde Australia. Raquel ya colaboró con nosotros en un congreso que tuvimos en el 2017 y yo le dije, y siempre comentamos, que fue como el ángel de la guarda del congreso. Hizo que todos los cabos que estaban sueltos se ataran y funcionara de maravilla, por lo cual es una colaboradora a la que le estamos muy agradecidas. Y sin más, les presento a Raquel Pardo de Santayana con el título Emociones, nuestra parte de responsabilidad. Espero que les guste. Las emociones, nuestra parte de responsabilidad, trata un poquito de hablar de esa parte de responsabilidad que tenemos todos los adultos que estamos alrededor de las personas y de los niños con alta capacidad, para intentar entenderlos, para intentar ayudarles e intentar que vivan su experiencia de la alta capacidad de la mejor manera posible, que sean la mejor expresión de sí mismos. El objetivo de todos y cada uno de nosotros en la vida, el que queremos de nuestra vida, es la felicidad. Evidentemente no importa el modo, no importa el medio, no importa lo que nos lleve a intentar conseguirla, pero en definitiva todos nos movemos por esa misma intención de ser felices. Y para llegar a ser felices requerimos cosas muy distintas porque todos somos diferentes. Lo que somos es un perfil muy peculiar, muy concreto cada uno de nosotros, que lleva a que la felicidad sea entendida de múltiples maneras en función de cada una de nuestras vivencias, de nuestras maneras de ser. ¿Cómo lograr esa felicidad? Muchas veces en el mundo de la alta capacidad va a venir dado por esa inquietud que nos lleva a querer hacer muchas cosas, a querer tener muchos tics en nuestra vida, a haber conseguido un montón de objetivos cumplidos. Pero si ese montón de objetivos cumplidos no han logrado que seamos felices, no han logrado hacernos como personas que nos autorrealicemos, que encontremos lo que estamos diciendo, la felicidad, no habrá tenido ningún sentido. El tener un montón de clics a nuestra espalda que certifiquen que hemos hecho muchas cosas. Pero el objetivo, decimos, no es ese. El objetivo es ser felices. ¿Y cómo vamos a conseguir ser felices? Para ser feliz hace falta aprender a gestionar nuestras propias emociones. Solo aprendiendo a gestionar las emociones seremos capaces de encontrar la felicidad. En este punto es donde entra el título de esa parte de responsabilidad que tenemos todos los que estamos alrededor de las personas con alta capacidad, y es que hay que distinguir muy bien entre lo que es la alta sensibilidad y lo que es la inteligencia emocional. Cuando hablamos de alta capacidad, estamos hablando de una serie de intensidades y de una vivencia extraordinaria en muchos ámbitos de la vida, y entre ellos en la sensibilidad. Las personas de alta capacidad son personas que tienen una sensibilidad emocional y sensitiva extraordinaria, diferente, más intensa. Eso no significa que tengan una inteligencia emocional más desarrollada o controlada, en absoluto. Hay algunos perfiles de personas que sí tienen esa inteligencia emocional como una de las partes que tienen mejor desarrolladas o de manera más positiva, pero hay otras muchas personas de alta capacidad que no tienen esa inteligencia emocional correctamente desarrollada o controlada, y entonces no van a conseguir gestionar sus emociones de la mejor manera posible. Para gestionar las emociones de la mejor manera posible o para entender esa inteligencia emocional, vamos a fijarnos
en varios aspectos que definirían lo que es la competencia emocional. Para poder hablar de que una persona es competente emocionalmente, primero tenemos que hablar de que tiene una autoconciencia, que es capaz de verse a sí mismo y de reconocer las diferentes emociones que vive en cada momento de su vida. Por otro lado, sería una persona que sabe expresar la emoción, que tiene diferentes recursos y estrategias para mostrar su manera de sentir, su manera de vivir las diferentes vivencias. En cuanto a la regulación, es esa capacidad para controlar la intensidad de nuestras emociones o para saber responder a las diferentes experiencias de vida de una u otra forma en función de la dimensión que en cada momento se tenga. Y estaría también el entendimiento, que es lo que se refiere a las relaciones sociales y a la capacidad de ver en los demás y de entender en los demás las emociones para poder ajustar mis propias emociones a lo que estoy viendo en los otros, para que nuestras relaciones sociales sean lo más correctas y completas posible. Todas esas características de la competencia emocional llevan al final a un objetivo, como siempre podemos encontrar en los escritos de Goleman, muy interesantes en torno a esa toma de decisiones. Nos tiene que ayudar nuestra inteligencia emocional a vivirla de una manera práctica, a que nos sirva para que efectivamente seamos felices y sepamos tomar las decisiones correctas en función de las variables del momento y de las consecuencias que nuestra actitud va a poder tener. Tenemos que saber prever y tenemos que tener claro o poder predecir qué sucederá en función de la reacción o de la emoción que yo desarrolle en una determinada vivencia o experiencia. Hasta ahí podríamos entender que la inteligencia emocional o la parte de la gestión emocional reside en la persona de alta capacidad. Pero es aquí donde yo quiero incidir de nuevo en ese título que habla de nuestra responsabilidad. Y es que esa toma de decisiones solo va a lograr hacerse de manera correcta cuando hay una familia y un centro educativo que lo secundan, que lo apoyan y que ayudan a la persona de alta capacidad, en concreto muchas veces los niños, que es en el mundo en el que yo más me muevo, a que logren desarrollar esa inteligencia emocional. ¿Cómo vamos a conseguirlo? Pues vamos a conseguirlo partiendo de dos ideas muy básicas, tanto para uno como para otro. En el caso de la familia, si nos ponemos a mirar el apoyo que nosotros podemos ofrecer a las personas de alta capacidad para que desarrollen su inteligencia emocional, para que gestionen sus emociones de la mejor manera posible, somos muy tendentes a mirarlo desde fuera o a apoyar desde una visión adulta, dando consejos, dando instrucciones, dando pautas para, mira, yo en esta ocasión haría esto o en aquella otra. Yo recuerdo que hubo un momento en mi vida que viví algo parecido e hice no sé qué otra cosa. En realidad, ese tipo de ayudas no están facilitando a la persona el posicionarse y el empatizar, porque son cosas muy externas a la persona. La familia, si quiere ayudar, necesita hacerlo desde dentro, necesita hacer una reflexión conjunta y ponerse junto con la persona a intentar extraer esas pautas de ella, intentar que sea una visión individual e ir sacando poco a poco los recursos que cada uno tiene por su propia naturaleza para afrontar la inteligencia emocional. De la misma manera, en el caso del centro educativo, del centro escolar, partiríamos de una misma idea. La familia ha sido desde fuera, desde dentro. En el caso del centro escolar sería los programas versus la metodología. Cuando hablamos del centro escolar y nos centramos en los programas, si pasamos a la siguiente diapositiva podremos ver la diferencia. Los programas se centran más en bloque, en un grupo, están en todo momento, son recursos y estrategias externas al docente que se aplican en bloque, que se aplican de una manera concreta porque están pensados para unas determinadas características o unas dificultades o un objetivo concreto. Mientras que la metodología lo que buscaría es más centrarse en el individuo. Forma parte del estilo docente, de la filosofía del profesor y crece con él y con los alumnos. No podemos concebir en ningún caso
el aplicar un programa si no lo bañamos de nuestra propia metodología, si no le damos el sentido filosófico de nuestra manera de hacer y de ser para que realmente se convierta en una herramienta flexible que podamos adaptar a las peculiaridades de nuestros alumnos y que apliquemos con sentido, con conocimiento de causa. El programa no va a hacer milagros si nosotros no estamos lo suficientemente bien formados como para conseguir que ese programa tenga la efectividad en nuestros alumnos que se requiere. A mí hay un corto de Pixar que me gusta muchísimo porque habla un poquito de esta función o de este papel que tenemos la familia y los profesores, los orientadores, psicólogos, pedagogos. Hay un corto que es una ovejita que está muy mullidita, tiene su lana blanca, preciosa, y está constantemente saltando por el campo feliz, sabiéndose privilegiada de tener lo que tiene y orgullosa de tener lo que tiene. Y de pronto un día llega alguien que le desprende de su lana y le deja fría, vacía, pequeñita y muy sola. Y se siente ridícula porque además todos los demás animales del campo se ríen de ella. Entonces, a lo lejos aparece un animal saltando con mucha fuerza, con mucha energía y con mucha seguridad. Y cuando llega hasta ella, lo que le dice es: subes y bajas, la vida es así. Qué suerte que hay conejilopes aquí. A mí esa idea del conejílope me gusta mucho porque yo creo que los conejilopes somos todas las personas que estamos alrededor de los niños con alta capacidad, todos los que hacemos que esa vivencia del niño con alta capacidad sea una vivencia tranquila, posada, con recursos que le estén ayudando en todo momento a encontrar la mejor expresión de sí mismo. En ese aspecto de la ayuda tenemos que partir de dos partes fundamentales a la hora de intentar pensar en cómo llevar a cabo la gestión emocional. Por una parte tendríamos con lo que contamos de manera interna y por otro con lo que contamos de manera externa. Con lo que contamos de manera interna hay muchas definiciones dentro del mundo de la alta capacidad, pero a mí la que siempre me ha gustado, porque es con la que he trabajado desde que empecé en este mundo, es la definición en la que, según la teoría de Dabrowski, se habla de una visión comprensiva de la alta capacidad, en donde 5 intensidades se dan de una manera peculiar y con más fuerza en las personas de alta capacidad. Entre ellas, y la primera, por supuesto, sería la capacidad intelectual. La capacidad intelectual es cuando tenemos esa visión cognitiva por encima de la media de las cosas, pero a pesar de tener esa visión eh, cognitiva intelectual de las cosas por encima, a mí me gustaría aquí hacer una reflexión y es que muchas veces en la terminología hablamos de esa alta capacidad intelectual y cuando le ponemos ese apellido podemos estar dando una información al exterior que les haga entender la alta capacidad diferente a como en realidad es. Todos los que llevamos un tiempo en el mundo de la alta capacidad sabemos que es un perfil complejo, que tiene muchas más cosas dentro que la alta capacidad intelectual. Cuando decimos eso al exterior podemos dar a entender lo que muchas veces pasa. Bueno, si tiene alta capacidad intelectual, este niño será capaz de valérselas por sí mismo. Entonces, ese apellido hay que ser muy cautos a la hora de utilizarlo. Yo creo que hablar de alta capacidad transmite mejor la idea de cómo es una persona de estas características y la complejidad que hay detrás y la necesidad de conocer esa complejidad que hay detrás para trabajar sobre ella y sobre cada uno de sus aspectos. Otra de las cosas que caracterizaría a las personas de alta capacidad es esa imaginación exacerbada, esa capacidad de llevar más allá de los límites de lo imposible su imaginación. También tendríamos esa sensibilidad, esa capacidad de disfrutar del tacto, del olor, de la música, de los colores, del arte de una manera más intensa que otras personas. Por supuesto, también estaría el tema de la motricidad, de la psicomotricidad, que es un tema tan trabajado y tan hablado en el mundo de la alta capacidad. En este punto
hay muchos estudios que hablan de la alta capacidad asociada a veces a hiperactividad. Y aquí siempre hay que hacer esa salvedad importante de que la sobreexcitabilidad de la que habla Dabrowski, psicomotora, puede provocar esa intensidad motora que nos confunda un poco a los que rodeamos a la persona de alta capacidad y pensemos que puede haber algo más. Hay muchas veces que, sobre todo cuando hablamos de niños de alta capacidad, su manera de deshacerse de esa energía, de ese exceso de energía, no puede ser otra que ese movimiento, que esa motricidad exacerbada, esa motricidad intensa para descargar todo lo que tiene dentro. Y por último estaría la emoción. La emoción de la alta capacidad es el tema que hoy estamos trabajando más específicamente aquí y es lo que quizás de una manera más evidente puede provocar problemas a la hora de encontrar esa felicidad, porque es la emoción y la gestión de esa emoción la que va a marcar la diferencia entre una persona con alta capacidad que llegue a sentirse realizada y una que no llegue. Después de mirar todas esas 5 sobreexcitabilidades y verlas en una imagen un poco general, podemos darnos cuenta, si nos paramos a reflexionar, de que todas y cada una de ellas tienen muchas cosas positivas. Todas nos ofrecen un montón de posibilidades dentro del mundo de la alta capacidad, pero a la vez tienen un correlato negativo importante que no podemos olvidar en ningún momento. La, la sobreexcitabilidad, lo iba a decir en inglés, estaba pensando, la sobreexcitabilidad intelectual puede llevar a la obsesión, puede llevar al centrarnos tanto en algo que me guste que me olvido de todo lo demás. En un ámbito académico eso nos puede llevar a un fracaso escolar importante y a problemas con el centro escolar. En el caso de la imaginación, cuando no me siento aceptado, creo mundos paralelos que me llevan a vivir una vida que no es la real. En el caso de la sensitividad, de la sensibilidad, ¿cuántas veces las personas de alta capacidad se quejan de lo que les puede molestar la luz, los sonidos, las etiquetas de la ropa, etcétera? Por supuesto, en la motricidad, el problema muchas veces de tener alumnos excesivamente inquietos, el problema de desdibujarse con una hiperactividad y, por supuestísimo, el tema de la emoción. En el tema de la emoción y con todas en general, hay una definición que es bastante gráfica si queremos imaginar cómo es la vivencia de una persona de alta capacidad, cómo vive esa realidad de la alta capacidad. La foto que puse en esa diapositiva me gustó mucho porque no sé, no recuerdo dónde la encontré, pero me pareció que reflejaba muy bien ese cúmulo de intensidades y esa lucha interna que tienen las personas de alta capacidad muchas veces. La alta capacidad, el grupo Columbus nos dice que es un desarrollo asincrónico. Ese desarrollo asincrónico no solamente lo es de la persona de alta capacidad respecto a su grupo de referencia, sino que también en su propia vivencia interna hay una asincronía entre las diferentes peculiaridades de su perfil. No todas van al mismo tiempo, no todas se desarrollan a la vez y no todas están igual de positivamente desarrolladas para que la persona las controle. Es ahí donde tenemos que reparar, sobre todo cuando, como nos dice la siguiente diapositiva, la capacidad intelectual es aún mayor, significa que la sincronía va a ser todavía más fuerte. Cuanto mayor es la capacidad intelectual, mayor es la sincronía y, por lo tanto, más difícil es la vivencia interna de la persona de alta capacidad y más necesidad tiene de un apoyo externo. Cuando yo pienso en esa cantidad de intensidades y en esas vivencias tan fuertes que las personas de alta capacidad tienen, siempre me imagino a un niño con zapatos gigantes. Y me imagino a un niño con zapatos gigantes porque al final tiene unos recursos estupendos para dar grandes pasos, para avanzar mucho, pero todavía no tiene las estrategias para hacerlo. Los procesos por los que va a ir adquiriéndolas a veces son procesos que son temporales, que son necesarios
para vivirlos al ritmo que se van dando. No se puede acelerar por tener una alta capacidad de determinadas cosas en la vida y hasta que no las vamos viviendo no podemos ir ajustando la medida del zapato a nuestro pie. Es importante que nos demos cuenta de que la alta capacidad no viene de serie con una capacidad interna de regular todas esas intensidades, sino que esos recursos los tenemos que facilitar desde fuera. Están en el niño, pero tenemos que ir sacándolos, ayudarle a entenderlos, a construirlos con sus potencialidades. Porque si no lo logramos, si no logramos que las personas de alta capacidad vivan de una manera positiva sus intensidades, la consecuencia es que a nivel interno van a sufrir sentimientos de saturación, de frustración, se van a sentir completamente agotados y pueden llegar incluso al colapso que les lleve a rechazar todo lo que tenga que ver con la sociedad, todo lo que tenga que ver con todo lo que a ellos no les interese y se encierran en su mundo. A nivel externo eso también provoca que haya una incomprensión, que haya un aislamiento, que se les rechace, que incluso el propio ambiente se vea dañado, porque las relaciones internas, las relaciones familiares, por ejemplo, sufren tremendamente cuando hay este tipo de problemas y una, no hay una solución y tampoco hay una luz, tampoco hay una claridad sobre qué tipo de cosas podemos hacer. ¿Cuántas veces yo he oído a familias que tenían o que sentían sus manos atadas? El centro escolar no respondía, el niño estaba sin poder encontrar la respuesta que le hiciera feliz, ellos no podían hacer más de lo que ya estaban haciendo. Son situaciones extremas en las que al final lo que sucede es que llegamos a una situación insostenible. La realidad es que cualquier niño, cualquier persona necesita ser aceptado en la sociedad y el niño de alta capacidad hay muchas ocasiones en las que si ve que por su manera de ser no es aceptado, lo que va a hacer es optar por camuflar su alta capacidad y decir, bueno, está bien, pues esto no está aceptado, esto socialmente no está bien visto, pues yo lo oculto y voy a salir al mundo exterior de otra manera para que me acepten, porque yo necesito ser aceptado en la sociedad, necesito formar parte de ella. ¿Es eso o es el aislamiento total? Si opto por hacer eso, por cambiar mi manera de ser, por convertirme en quien no soy, Linda Silverman nos dice que al final va a salir por algún sitio. Toda esa contención que estoy viviendo, toda esa intensidad y asincronía interna que yo tengo, si no la saco al exterior, si no la manifiesto, va a acabar saliendo por diferentes vías, por las vías de comportamientos disruptivos, por la vía de acciones adictivas, por el perfeccionismo, por un montón de actitudes que van a hacer que se alivie esa asincronía de algún modo porque no la podemos contener, sino que la tenemos que gestionar. Al final, como dice Anne-Marie Roper, conectar con el mundo es lo que nos hace felices, es lo que alcanza ese objetivo del que hablábamos al principio, de encontrar la felicidad, de ser quienes somos y a la vez ser aceptados por el mundo que nos rodea. Es ahí cuando llegamos a esa parte en la que hemos hablado hasta ahora de esas características internas de la persona, pero ahora llega el momento de hablar de las características externas, de lo que nosotros podemos hacer como conejilopes. En esa fotografía está únicamente focalizada la cara. Y está focalizada la cara porque lo que tenemos que hacer es centrarnos en el individuo, centrarnos en la persona. Todo lo de alrededor se desdibuja. Yo sé que hay muchas veces que querríamos cambiar el mundo, que querríamos cambiar las variables que rodean a nuestros hijos y a nuestros alumnos para conseguir que fueran felices, que nos encantaría poder hacer
que todo el mundo entendiera lo que es la alta capacidad y cambiar tantas cosas que están todavía por hacerse en el mundo de la alta capacidad, a pesar de cómo se está moviendo todo en España y en otros países, que desde aquí lo veo y es fabuloso lo que estáis haciendo, pero al final la realidad es que no podemos cambiarlo todo, no podemos ir delante de nuestro hijo o delante de nuestro alumno con un sable intentando cortar toda la maleza que hay en la jungla de la vida. Lo que tenemos que hacer es darles los recursos para que aprendan a gestionar las situaciones de su vida y aprendan a saber cómo ajustarse a cada uno de esos momentos de la mejor manera posible. Para ello, tenemos que ayudarlos, pero la primera parte que tenemos que hacer es formarnos a nosotros mismos. Yo no puedo ayudar si no soy plenamente consciente de lo que hago. No es probar, no es ensayo-error, no es al azar lo que cada vez se me va ocurriendo en función de la situación. Necesitamos estar bien formados para poder ayudarles con estrategias concretas, con maneras de hacer compartidas que hagan consistente el trabajo sobre la gestión emocional. Y en este punto lo primero que tenemos que hacer es una autorreflexión. Tenemos que pararnos a pensar muy bien en las cosas que hacemos con nuestros hijos y con nuestros alumnos, cómo les hablamos, cómo les transmitimos la confianza que tenemos en ellos, hasta qué punto empatizamos de una manera real y nos ponemos en sus zapatos, en esos zapatos grandes, y nos damos cuenta de lo grandes que nos quedan. Y por último, en esta diapositiva, el conocimiento que tenemos real. Y aquí lo he puesto en negrita porque me quiero volver a parar. El conocimiento que tenemos de la situación real me parece tan importante a la hora de hacer cualquier cosa. Ya hemos hablado de que hay variedad de definiciones a la hora de hablar de alta capacidad, muchas maneras de mirarlo, pero en esas maneras de mirarlo, cuando llegamos a los procesos de identificación, que también hay varios, tenemos que ser muy conscientes de que es importante conocer la situación real. Y la situación real pasa por darnos cuenta de que las vivencias que ha ido teniendo la persona a lo largo de su vida marcan cómo ahora se comporte a la hora de identificar una alta capacidad, por ejemplo. Si la persona ha ido teniendo experiencias de vida fabulosas y ha tenido siempre una inteligencia emocional bastante bien desarrollada, con un entorno que además lo ha puesto todavía más fácil, con unas condiciones escolares óptimas para el desarrollo, con todo estupendo para que llegado a este punto sienta su alta capacidad con libertad y con apertura, llegará a un proceso de identificación y lo hará de una manera abierta, flexible, relajada. Pero cuando la persona que llega aquí ha tenido un montón de vivencias duras, un montón de frustraciones, no ha encontrado aún su lugar, en el colegio no ha tenido experiencias que le hayan llevado a querer continuar, sino que lo han desmotivado, y todo le ha llevado a que en este momento no esté seguro de sí mismo, no esté seguro de nada y no confíe en el entorno. ¿Cómo vamos a hacer un proceso de identificación en un día o en 2 días? Ni siquiera recogiendo información del entorno, ni siquiera indagando. Necesitamos, para poder acercarnos a esa persona, generar un ambiente de confianza, que lleguemos a conectar, que lleguemos a hacernos vulnerables los dos juntos para que yo me abra y pueda hablar con naturalidad y la persona sienta que puede hacer lo mismo. Solo así es cuando yo voy a conseguir conocer a la persona, dibujar un perfil concreto de lo que le pasa, de lo que siente, de cómo son sus asincronías, de cómo es su vivencia interna, y entonces poder encontrar la manera de ayudarlo. No hay una receta. Si yo no hago eso, si no paro y conozco, no puedo ayudar de verdad. No puedo ayudar de una manera permanente, haciendo y generando estrategias que realmente permanezcan en el tiempo. Después de hacer esta reflexión, habría también que hacer una reflexión para ellos, una reflexión en la que les ayudemos a entender, antes de empezar con la gestión emocional, que no deben cambiar para ser aceptados, que para ser aceptado lo único que tienes que hacer es pulir
tu diamante en bruto. La alta capacidad es un gran diamante en bruto que lo que requiere es ir puliéndolo e ir adaptándolo a las variables, a las características, a las vivencias, a los sueños, a los objetivos. Y solo así es como vamos a conseguir ajustarlo a nuestra necesidad y a nuestra propia vivencia y además darle la forma oportuna para que en el exterior también encuadre bien. El dominio del nivel de exigencia viene por lo que decíamos al principio de marcar un montón de tics. Las personas de alta capacidad tienen una tendencia a necesitar hacer por esa inquietud, por esa curiosidad, por esas ganas de saber y en ningún momento deben tener o dejar que ese nivel de exigencia se haga el dueño de su vida. El nivel de exigencia es algo que tenemos que controlar y que tiene que estar al servicio de lo que queramos ser y de lo que queramos conseguir, pero nunca convertirse en nuestro jefe, en quien nos mande qué hacer, cómo hacer, cuánto hacer y cuándo hacer. Buscar las relaciones justas, de nuevo, volvemos a rasgos que suelen ser muy comunes en la alta capacidad. Son personas muy solidarias, con una capacidad muy grande de solidarizarse, de intentar ayudar a los demás, de ver las causas injustas y querer implicarse en ellas, pero precisamente por ese carácter entregado que tienen y porque a veces eso se puede mezclar con esa sensación de no pertenecer al grupo, pueden tender a darlo todo para intentar ser aceptados. Y es importante trabajar ese punto y dejar claro que las relaciones siempre tienen que ser justas, que se tienen que basar siempre en una equidad para que no sean dañinas para ninguna de las dos partes. Y por supuestísimo también que el sufrimiento es algo que se alimenta desde dentro. Hay sufrimientos que evidentemente van a llegar en esta vida y no hay casi forma de evitar una intensidad grande a la hora de vivirlos. Pero hay otros muchos que en esa forma de pensar que muchas veces tiende a cierta compulsión para el perfeccionismo y cómo debería y cómo podría haber hecho y cómo ese pensamiento recurrente lo único que hace es acrecentar el sufrimiento. Tenemos que controlar ese tipo de actitudes y darnos cuenta de que lo que ha pasado, ha pasado. Lo único que podemos hacer es aprender de ello, intentar mirar de cara al futuro cómo responder la siguiente vez a una situación similar, pero no quedarnos en ese pasado, porque ya está, ya se vivió y no ha lugar seguir sobre ello haciéndonos daño y volviendo una y otra vez. Para pensar en qué es lo que haríamos nosotros, en cuál sería nuestro papel, podríamos hablar de unos puntos principales de ayuda como base para una posterior programación, por decirlo de alguna manera, de la gestión emocional. No puede ser algo al azar. No puede ser, ya lo hemos dicho al principio, algo que se aplique de una manera objetiva y ya está. Tiene que haber una formación por nuestra parte, tiene que ser nuestra propia filosofía de vida y de gestión emocional la que nos lleve a ayudar a la persona, pero está claro que tiene que ser algo consistente y tiene que ser algo que permanezca y que de una u otra manera siempre lleve unas pautas comunes. Dentro de esas pautas comunes hay algunas ideas, como por ejemplo el crear los espacios de escucha. Los espacios de escucha son vitales a la hora, por un lado, de conocer nosotros mejor a la persona con alta capacidad, a nuestro hijo, a nuestro alumno, a la persona que llega a solicitarnos ayuda. Y por otro lado también esos espacios de escucha les ayudan a ellos a entenderse, a sacar lo que sienten y a ir poniendo nombres a las vivencias para poder entenderlas, objetivarlas de alguna manera y verlas fuera de una manera externa para poder analizarlas mejor. Dentro de ese papel de los espacios de escucha habría unas actividades o unas actitudes básicas que sería, por ejemplo, el no imponernos, no imponer soluciones en ningún momento. Muchas veces lo que decíamos al principio, tendemos a esa visión adulta de decir, bueno, yo te doy unas pautas, yo te doy unos consejos, rápidamente lo solucionamos. No hay píldoras y no hay recetas. Lo que tenemos que hacer es que ellos encuentren esa respuesta, que ellos buscando dentro de sí mismos, busquen la manera de ver cómo solucionar sus problemas, porque de esa forma
lo hacen suyo. Será mucho más probable que cuando vivan una situación similar la reconozcan y sepan aplicar aquello que analizaron en su momento. Y por otro lado, estamos utilizando sus propias estrategias, lo que significa que él va a tender a ir a sus puntos fuertes, a sus potencialidades para encontrar esas estrategias y esos recursos. Si yo le digo cómo aplicarlo, no va a surgir en ese momento, no se va a acordar. Es como cuando muchas veces nos pasa algo en la vida y decimos, tenía que haber dicho, si no lo he dicho es porque no es mi manera de reaccionar, es porque yo estoy preparada para reaccionar de otra forma, porque soy de una manera que me determina y necesito ir elaborando estrategias y necesito ir trabajándolas si quiero en algún momento poder decir, hice esta reacción porque realmente lo había ido preparando, había ido construyendo con mi gestión emocional esa estrategia para hacerlo así. En los momentos de escucha, por supuesto, hay que buscar momentos muy oportunos y relajados. Nunca podemos ir con el reloj en la mano diciendo, bueno, pues nos tenemos que ir ya, corre prisa. Y, y nunca pueden ser, como decíamos, un espacio de disciplina. Hay una idea positiva, sobre todo si lo hacemos los mayores con pequeñitos, podemos ir recogiendo un diario de la orientación emocional en donde recojamos cuál era esa emoción, qué es lo que se habló, qué es lo que le dijimos, qué es lo que nos contestó, para poder ir recogiendo la evolución y viendo cómo se va construyendo esa estrategia, pudiendo incluso a veces volver a lo que en su momento escribimos para reflexionar juntos sobre ello, qué hicimos en aquel momento, fíjate ahora cómo lo estamos haciendo, etcétera. Si hablamos de personas más mayores, es bueno que ellas mismas recojan ese registro, hagan ese registro porque así también van a ir siendo conscientes de esa evolución y van a ir construyéndola de una manera más efectiva, más consciente. Otro de los puntos o de las pautas sería hablar de la educación emocional en cuanto a dar recursos. Esta primera de los espacios de escucha es invitar a crear estrategias juntos, invitar a pensar sobre las diferentes acciones, pero en el caso de la educación emocional hablamos más de aprender a poner nombres a los sentimientos, de aprender sobre educación emocional, de tener un bagaje en educación emocional que me permita reconocer las cosas. Por ejemplo, para los niños más pequeñitos es muy bueno ponerles las caras de los sentimientos para que ellos puedan identificarlas mejor. O incluso a veces se les puede pedir que cuando están en ese momento de rabia o en ese momento de decepción, lo indiquen en su propio cuerpo y busquen el lugar en el que esa emoción está siendo vivida, porque eso les va a hacer que la siguiente vez que vivan esa sensación sepan de una manera más fácil ponerle nombre, porque ya esto es lo que sentía en la tripa, esta es la rabia que aquella vez sentí. Para los mayores no es tanto el localizarlo en el cuerpo como el ponerle apellido. Ese bagaje que vamos haciendo sobre las emociones nos va a permitir que los mayores tengan una cultura de la emoción que les permita decirla con nombre y con apellidos y ser muy específicos a la hora de hablar de lo que están sintiendo. Y, por ejemplo, otra de las ideas sería el crear nuestro propio emocionabulario, que es una palabra que el otro día ha usado una amiga mía, Maluli, y me encantó, se lo dije que se la robaría para hoy, porque el hecho de ir recogiéndolo e ir creando ese vocabulario específico con los antónimos y con los sinónimos de cada uno de los sentimientos nos puede ayudar a que ellos vayan teniendo más recursos para ponerle nombre a las cosas. Otra pauta sería la orientación emocional. La orientación emocional es lo que decíamos desde el principio, es no presionar y es intentar estar en todo momento siendo muy conscientes de cómo les vamos a ayudar porque somos sus guías. Cuando estoy hablando con un niño de alta capacidad y estoy intentando el ayudarle a encontrar las soluciones a su problema, tengo en todo momento que ser un orientador, tengo que ser una guía, pero no puedo ser más que eso. Tengo que detectar y fortalecer sus propias estrategias, que desarrolle él su manera de solucionar los problemas, porque eso será lo que permanezca en el futuro. Y, por supuesto, el tratar la alta capacidad como un hecho se refiere a que es algo que hay que aceptar como es,
No hay que analizarlo ni como positivo ni como negativo, porque al final eso puede desdibujar su propia vivencia. Es una circunstancia, es un hecho, y como hecho que es, y como característica de la persona que es, necesita ser tratada y ser trabajada y ser respetada, porque es así y es así, y requiere disfrutarla y buscar los límites y buscar la peculiaridad de esa alta capacidad, porque cada uno tiene un perfil en su alta capacidad que le permita vivirla de la mejor manera posible. Algunas pistas dentro de esa orientación que podemos hacer es que en los momentos en los que hablemos con ellos, nunca hagamos críticas, porque la crítica lleva al rechazo, la crítica lo único que puede generar es que de nuevo esa barrera que hemos conseguido ir bajando vuelva a subirse y la sincronía interna vuelva otra vez a aparecer y esa vulnerabilidad que sufren por la cantidad de sensaciones internas vuelva otra vez a la carga. Siempre tenemos que usar refuerzos ajustados. Los niños de alta capacidad no son niños que se conformen fácilmente con pues muy bien, estupendo. No, cuando te han contado una cosa o cuando estamos trabajando la educación emocional y te vienen a contar cómo han afrontado una situación con orgullo y te dicen, mira, pues tuve este problema, pero luego, aunque me sentía muy enfadado, vi que mi amigo lloraba y entonces decidí acercarme a volver a intentar hablar con él. Ese refuerzo en ese momento tiene que valorar realmente lo que ha hecho y tiene que decírselo. Me encanta cómo has hecho esto, cómo has sido capaz de intentar relajar el enfado que sentías en tu tripa y acercarte otra vez a tu amigo, porque ese refuerzo es lo que a él le va a hacer sentir que efectivamente lo ha hecho bien. Si hacemos un refuerzo de, estupendo, pues me parece muy bien, no le aporta nada, no se fija junto con ese recuerdo del comportamiento que ha tenido que ha sido positivo. Siempre hay que escuchar primero, nunca, lo que hemos dicho, nunca dar consejos, siempre esperar a que nos vayan diciendo y nunca debemos absolutamente imponer nada de nada. Algunas de las cosas que no debemos hacer, algunas de las cosas que dentro de la orientación emocional tendríamos que rechazar siempre y ser muy conscientes. Por eso hablaba antes de la formación. No podemos manejar todas estas variables si no estamos acostumbrados de repente sentarte al lado del niño y que todo esto por arte de birli-birloque se haga valer, va a ser muy difícil. Necesitamos ir haciendo lo nuestro, ir trabajándolo poco a poco e ir formándonos, porque nuestra tendencia muchas veces es eso, nuestra tendencia son cosas que recojo aquí, es a dar consejos o es muchas veces a centrarse en el por qué, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Pero cómo se te ocurrió? Y entonces volvemos a lo que decíamos antes, a ese volver a analizar y darle vueltas a una cosa que ya no podemos cambiar. No tiene sentido. El por qué está bien analizarlo para ver en el futuro cómo lo haremos, pero no para quedarnos en el pasado. Por supuesto, hablar de nosotros mismos y empezar a dar consejos de yo me acuerdo cuando yo tenía tu edad. No, porque eso para nada les ayuda a empatizar o decir que no se preocupen, que eso también a veces lo hacemos porque nosotros no damos tanta importancia a las cosas que les suceden. Y entonces como, bueno, eso no es tan, o no pasa nada. Para ellos sí pasa, y pasa mucho. Y que nosotros lo respetemos y le demos la importancia que ellos necesitan que le demos, también es vital para crear ese vínculo de confianza y para que ellos vean que realmente la persona que está a su lado se preocupa por ellos de una manera real. Pasar directamente a la solución del problema tampoco se debe hacer, porque entonces dejamos de hacer la estrategia. Bueno, vamos a ver, ¿qué hacemos para la siguiente vez? Pero espera, no hemos reflexionado, no hemos hablado del sentimiento que he tenido, no hemos hablado de esas vivencias que he tenido después de la experiencia que haya tenido esta mañana o esta tarde. Y ofrecer distracciones, por supuesto, tampoco. Van ligadas a ese, bueno, no pasa nada, vamos a ver una peli y se nos olvida todo, vamos a dar un paseo, venga, vamos a jugar un rato. No, son momentos de aprendizaje y como momentos de aprendizaje debemos tomarlos y debemos aprovecharlos. Otra de las pistas, la última, o de las cosas básicas a tener en cuenta sería el entorno en equipo. Y aquí incido con más intensidad precisamente por la necesidad de buscar el consenso. Es importante que todos estemos alineados a la hora de trabajar con las personas de alta capacidad. Yo sé que hay muchos centros educativos
con los que a veces puede ser difícil conectar. Creo que también hay mucha desinformación, entonces lo mismo que nosotros para con los niños tenemos que ser delicados, tenemos que ser muy conscientes de empatizar, de respetar, de crear momentos de confianza, también debemos hacerlo con el profesorado. El profesorado tiene una serie de vivencias y a veces ideas equivocadas sobre la alta capacidad que solo si trabajamos juntos se pueden ir descubriendo. Por ejemplo, cuando se habla del tema de la doble excepcionalidad, que es otro de los temas que dentro de la alta capacidad a mí me apasionan, hay muchos profesores a los que les cuesta muchísimo creerlo o prácticamente imposible que pueda darse algo así. ¿Por qué? Porque el alumnado de alta capacidad es difícil de identificar. Son personas, ya nos lo decía Susan Baum, hay muchas veces que la comorbilidad de la alta capacidad con la dificultad de aprendizaje va a hacer que ni siquiera se muestre nada, que se quede un poco como en la representación de la media o que solo se vea la dificultad de aprendizaje. Entonces necesitamos abrir esas mentes, necesitamos colaborar, pero necesitamos crear ese mismo ambiente de gestión emocional, esa misma sensación de confianza, de trabajo y de equipo y dar tiempos. Hay veces que cuando decía antes que para la identificación de una persona de alta capacidad que ha tenido vivencias tremendamente duras, llega a este punto para la identificación, y mostrarle mi vulnerabilidad seguramente va a hacer que al principio haya momentos tensos para mí o difíciles para mí porque voy a mostrarme vulnerable. Pero esa vulnerabilidad va a hacer que al final la persona también baje esa barrera. De la misma manera con los docentes. Si nosotros vamos con un espíritu colaborador, si vamos con la humildad de buscar entre todos las mejores soluciones, entendiendo que a veces no es tan fácil, que lleva su tiempo, que a veces no están los recursos necesarios para hacerlo, va a facilitar que generemos ese buen rollo entre el entorno que va a responder a la alta capacidad de nuestro alumno o de nuestro hijo. Y, por supuesto, a la hora de aplicar la gestión emocional, no podemos olvidarnos de que tenemos que relajarnos porque no lo sabemos todo. Tenemos que tener una actitud abierta y humilde en todo momento, lo que decía, y es importante también confiar y dimensionar. Yo sé, sobre todo como padres, que es muy difícil dimensionar las cosas. Hay muchas veces, yo como madre y como maestra lo he notado tantas veces, tener un alumno y ver claramente cómo le puedo ayudar, lo tengo clarísimo, lo veo nítido. Pero de pronto tengo algo similar con mis hijos y me cuesta verlo, me cuesta salir y verlo con claridad porque estoy metida ahí dentro, metida dentro de la realidad que estoy intentando analizar. Dimensionar las cosas es importante y verlas en su justa medida e imaginarnos dentro de 2 años la relevancia que tendrán, porque muchas veces nos ayuda y de la misma manera si se lo explicamos a los niños, ellos también con los recursos y la capacidad que tienen pueden llegar a entenderlo e ir haciéndolo poco a poco suyo. Y por último, pues solamente me queda dar un consejo, que es que intentemos crecer y aprender con ellos, porque volar juntos es lo mejor que podemos hacer por ellos y por nosotros. El crecimiento junto con ellos nos va a hacer grandes también a nosotros. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, como siempre, a la Asociación ENOL y a Loli por haberse acordado de mí. Un abrazo.